Hola, hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, mi experiencia en la Nintendo Switch 2 Experience de Madrid, un evento exclusivo donde hemos podido probar, por fin, la esperadísima nueva híbrida de Nintendo. Y como no podía ser de otra manera, empezamos calentando motores con Mario Kart World, probando el modo Grand Prix tanto en la tele como en portátil. Esta fue la primera experiencia con la nueva Nintendo Switch 2 y la sensación fue inmediata. Se siente mucho más cómoda, más sólida, más rápida. De verdad que la pantalla se ve increíble y súper nítida. Y el nuevo tacto de los Joy-Con 2 transmite una calidad infinitamente más alta. Especialmente los joysticks que tanto se criticaron en la primera. Son más suaves, más fluidos y más grandes. En cuanto a Mario Kart World, la evolución también se nota desde el primer derrape. Los circuitos son muchísimo más grandes y variados, están llenos de elementos interactivos y un diseño visual que aprovecha al máximo la nueva potencia de la consola. Además, la fluidez de las carreras, incluso con todos los corredores amontonados en la pantalla lanzando ítems y efectos especiales por todas partes, es impresionante. Todo se mantiene estable y a toda velocidad, sin caídas de rendimiento. Por otro lado, la nueva selección de personajes y las nuevas mecánicas, así como nuevos ítems, añaden frescura a las partidas. Sin duda es una entrega que respeta la esencia clásica, pero la lleva varios pasos más allá. Aquí tenéis cómo quedé justo después de probar la consola. Juego unas partidas de Mario Kart, tanto en local, en la propia consola, como en pantalla de partida. Y la verdad es que es impresionante, o sea, se siente súper bien, súper liviana, acabado súper premium. Aparte, los botones son súper clicky, no tiene nada que ver con la Switch 1 a nivel general. Se siente mucho más liviana, se siente mucho más premium. La pantalla, yo vengo de la OLED y pensaba que iba a ser una decepción el tema de que fuera LCD, y lo cierto es que se ve absolutamente increíble. Se ve súper brillante, súper colorida, y de verdad no creo que sea un paso atrás en absoluto. O sea, se siente un paso adelante en todos los sentidos. De momento venía muy hypeado, estoy aún más, me parece impresionante todo lo que estamos viendo aquí. Y bueno, ahora vamos a probar un poquito cómo se siente el tema de desacolpar los Joy-Cons, vamos a probar el Donkey Kong Bonanza, el Cyberpunk, etc. Voy a intentar grabar todo lo que pueda y bueno, eso es todo. Mola mucho. Es muy guay, tío, muy chula. Desacopla. Está muy guay, Y vas oído al sitio, Todo. Después pudimos comparar directamente la Switch 2 con nuestra Switch 1. Lo mejor, más grande, más ligera, más ergonómica y más robusta. Y ojo, el nuevo sistema de anclaje es infinitamente mejor. Ya te digo yo que eso no se cae, vamos, ni a la de Nada 3. que ver, La mires por donde la mires. Es que mira, es que al lado de la normal la OLED. También pudimos ver la caja de la consola y su contenido, así como la nueva gama de accesorios oficiales. El mando Pro, fundas, volantes... Definitivamente Nintendo ha pensado en todo. Después, toda la gente del evento estaba haciendo cola en masa para probar juegos como Donkey Kong Bonanza o Dragon Quest Drive, pero por lo que a nosotros respectaba, tocaba reírnos un poco con los nuevos minijuegos de Mario Party y a morir. Más minijuegos, más locuras y sí, más gritos. Los nuevos minijuegos se sienten muy divertidos y dinámicos, de acuerdo con el juego que es, claro. Y definitivamente se nota un salto de fluidez y nitidez impresionantes respecto a la versión de Switch 1. Después de jugar unos cuantos minijuegos, quedamos completamente encantados y con ganas de que llegue por fin julio para poder exprimir todos estos minijuegos en la nueva consola de Nintendo. Cuando acabamos con Mario Party, todo el mundo estaba haciendo cola por probar otra vez los nuevos juegos de Nintendo, así que fuimos a probar los third party, empezando por Street Fighter, donde aluciné con el nuevo mando Pro. Dios, qué guapada de mando. ¿Qué es esto? Escúchame. Mira los joysticks. En cuanto al juego, se veía increíble, superando con creces para mí cómo se ve en otras plataformas como PlayStation 4. Pero lo que más me llamó la atención fue ver a Mino aporreando botones y moviéndose como si llevase toda la vida jugando a Street Fighter. Encima parecen putas pros, que es lo peor. O sea, lo ves y parecen pros. Uy. ¡Ah! ¡Ay, que está golpeando! ¿Qué cojones? Si remontas esto flipo, Si remontas esto flipo. ¿Pero qué cojones está pasando? Y llegó uno de los bombazos.
Cyberpunk 2077 corriendo tanto en sobremesa como en portátil. Y sí, sorprendentemente bien en ambos. En lo que respecta al modo sobremesa, estábamos en una de las zonas más complicadas de ejecutar en lo que a rendimiento se refiere en la versión de PC. Y se movía en modo calidad a 30 FPS, con alguna que otra caída de vez en cuando, que se veía reducida notablemente cuando activábamos el modo rendimiento. En modo portátil, el juego funcionaba muchísimo mejor, con bastantes menos tirones, y jugar en una pantalla pequeña también se sentía mucho más definido, pero sobre todo, mucho más increíble, porque es muy sorprendente que una consola tan pequeña sea capaz de mover un juego de semejante envergadura. Si me preguntan a mí, creo que es la experiencia definitiva para adentrarte en Night City en modo portátil, superando cualquier otra forma de jugarlo. Lo mejor es que la demo que probamos solo era una beta, por lo que, incluso siendo tan buena, tiene margen de mejora. Después de adentrarnos en Night City, probamos Split Fiction, un título increíble para jugar en pareja. Si bien se notaba que la resolución usaba algún tipo de método de rescalado y que funcionaba a 30 FPS capados, no había ningún tipo de latencia ni bajones de FPS, era perfectamente jugable. Creo que si no lo has jugado en ninguna otra plataforma, esta puede ser tu oportunidad de poder jugar. Honestamente, después de haber quedado tan impresionados con Night City en portátil, nada podía superarlo, hasta que llegó y rulé otra vez. Se siente súper smooth, ¿eh? Es una barbaridad. Es el mismo juego, pero Por unos escasos pero intensos 5 minutos, pudimos comprobar cómo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom lucía impresionante en la nueva consola de Nintendo. Es increíble, ¿eh? Bueno, la pantalla se ve muy bien, ¿eh? Escúchame, si me dice que es OLED me lo creo, ¿eh? También he visto negros, pero aún así se siente muy guay, tío. Se ve a nivel de una IPS de alta Buena, resolución. exactamente. Se ve súper bien, tío. De fluidez y todo, la nitidez, bueno, evidentemente está corriendo en 1080, pero... Hola. Es una pasada, tío. Sin duda, el 5 de junio voy a volver a esta saga con Breath of the Wild para redescubrirlos como siempre soñé, de su forma legendaria. ¿Y qué decir de Donkey Kong Bonanza? Pura adrenalina y pura innovación. Su jugabilidad es tan nueva que literalmente tienes que aprender a jugar desde cero. No se parece en nada que hayas jugado antes. Cada movimiento se siente súper fresco, diferente y todo está cuidado al detalle. Animaciones, físicas, rendimiento, todo va súper. Y está lleno de matices. De verdad que es una de esas experiencias que marcan. Yo lo tengo reservado y espero ansioso para poder exprimirlo el 17 de julio. Luego llegó la que posiblemente fuera la sorpresa más grande de todo el evento, Drag X Drive, una mezcla divertidísima entre carreras, acción, cooperación, nos lo pasamos en grande, y además Nintendo nos entrevistó al salir. Spoiler, perfecto para jugar entre amigos y también mucho más difícil de lo esperado. Y para cerrar con broche de oro probamos Metroid Prime 4, honestamente hacía años no tocaba uno, desde la DS, imagínate. Y la sensación fue increíble, a nivel técnico e inmersivo es impresionante. Pero lo que me voló en la cabeza fue el modo reto. Coges el Joy-Con, lo pones en la mesa como si fuese un mouse y sin necesidad de configurar nada, vale, a jugar como en un PC. Impresionante, la verdad, muy impresionante. Para terminar, volvimos a Mario Kart, pero esta vez en el nuevo modo, Knockout. Una auténtica brutalidad, al más puro estilo Mario Kart. Frenético, dinámico e hiperdivertido. En este nuevo modo, sin parar, los jugadores avanzan ronda a ronda por tramos hasta que solo quedan 4 personas que compiten por el podio, los demás se eliminan. Esto añade una tensión y emoción impresionantes. Éramos 24 jugadores compitiendo a la vez en la misma sala y en la misma partida. Una locura. Gritos, risas, adelantamientos imposibles y eliminaciones al límite. Jugamos 2 partidas. La primera, que no pude grabar, la ganó mi hermano. Y la segunda me quedé en las puertas del podio, terminando quinto por los pelos.
juegos, pero sinceramente la experiencia fue increíble. Este modo era justo lo que Mario Kart necesitaba, una chispa nueva para darle aún más vida a esas carreras tan increíbles. ¡Ay, la vaca! ¡Me cago en la vaca! Y así terminó una jornada épica con unos cuantos regalitos de Nintendo. Nintendo Switch 2 no solo es una evolución, es una declaración de intenciones, más potencia, mejor experiencia portátil y un catálogo brutal. Definitivamente diría que lo que siento es que desde que he probado la Nintendo Switch 2, la Switch 1 ya no se siente una consola, se siente un juguete. Es increíble. Espero ansioso que llegue el 5 de junio por poder volver a tenerla en las manos y traerosla aquí, haceros el unboxing y mostraros un poquito lo increíble que es esta consola. Y si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y cuéntame en comentarios qué juego de Nintendo Switch 2 esperas con más ganas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.